Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Mi nombre es Jesús G. y espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo aterradores relatos de Uber. Te invito a que te unas a la comunidad de leyendas de aquí y allá y que dejes tu leyenda o relato paranormal. Al final de este relato dejaré aterradores saludos que tenía pendientes. Sin mayor preámbulo, vayamos con la leyenda. Cristóbal era un conductor de la aplicación Uber y era un conductor quien había optado por conducir su vehículo de noche, puesto que Cristóbal veía que tenía más beneficios. Uno de esos beneficios que veía al manejar de noche era que el intenso sol no lo castigaría. Otro de aquellos beneficios era que el tráfico era mucho menor y así sus tiempos de traslados eran más eficientes. Al igual, él veía que por alguna razón él se sentía más a gusto, más cómodo y que había algo bastante tranquilizante en la noche. Una noche, Cristóbal llevaba su jornada laboral de una manera de lo más regular y ordinaria como cualquier otra noche de manejo. Ya era de madrugada, serían pasadas las 4:30 am. Justo estaba por dejar a un hombre, el cual aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, y aquel pasajero, quien no había dicho nada en todo el trayecto, solo arribaba a su destino. Aquel hombre ya iba bajando del vehículo cuando entraba una alerta a la aplicación para un servicio nuevo, y aquel hombre alcoholizado, aquel pasajero solo bajaba y se despedía tambaleante, y así solo entraba a su casa. Así que Cristóbal solo aceptaba su nuevo servicio, que aparentemente se encontraba a 10 minutos de distancia. Al ir manejando para el arribo con su nuevo pasajero, veía que era una colonia en la cual la iluminación era muy deficiente y eso hacía que fuera bastante oscura. Así que Cristóbal solo tomaba sus consideraciones por la cuestión de la delincuencia que pudiera existir en aquel sitio. Cuando, un minuto antes de su arribo, escuchaba un lamento, ese lamento tan característico. Era aquel lamento agónico de una mujer, aquel lamento tan distintivo de la Llorona. Así que a Cristóbal solo se le erizaban los vellos de toda la piel, aunque continuaba manejando rumbo a recoger a su nueva pasajera que le marcaba en la aplicación de Uber. Cuando ya se iba acercando, poco a poco, y estando a unos pocos metros de llegar, solo veía a una mujer de cabello negro, ropa blanca, que flotaba un poco del suelo. Se encontraba parada, solo lamentándose por sus hijos. Claro está que para Cristóbal era conocida esa leyenda de la Llorona, y cómo deambula buscando a sus hijos eternamente, mismos hijos los cuales ella había matado. Aquel chofer de Uber solo se encontraba pasmado y no quería avanzar, pues sí le daba bastante miedo eso que estaba viendo aquella mujer, a la Llorona. Cuando veía que recibía un mensaje en la misma aplicación de Uber y era de la usuaria que había pedido aquel servicio, y aquella usuaria le escribía: ¿la puede ver? Por favor, dígame que no estoy loca. Estoy viendo a la Llorona desde arriba en mi ventana de mi casa. Y no solo la estoy viendo, la puedo escuchar su lamento y estoy muy asustada. Por favor, dígame si la puede ver. Aquel lamento continuaba, mientras aquella figura fantasmal y o espectral seguía ahí parada inmóvil con ese tétrico lamento. A lo que el chofer de Uber
le respondía a la usuaria que sí la podía ver y que también tenía mucho miedo, por eso ya no quiso continuar y que no estaba loca, que eso que estaba viendo y que le helaba la sangre era la misma Llorona. Y aquella usuaria que había solicitado ese transporte respondía por la mensajería de esa aplicación: Señor, discúlpeme bastante, me veré en la necesidad de cancelar el servicio, puesto que no voy a salir mientras eso se encuentre ahí lamentándose. Prefiero faltar a mis labores el día de hoy, a pasar a un lado de eso. Solo le deseo que le vaya bien, se cuide mucho y se encomiende a Dios. Así que aquel chofer, quien se encontraba con las luces apagadas de su vehículo, tratando de esconderse de la Llorona, solo respondía el mensaje de la aplicación que sí, que era lo mejor, puesto que él tampoco quería pasar por esa espectral mujer. Y en eso solo veía que cancelaba el viaje la usuaria. Y aquel chofer solo se sentía bastante aliviado por no tener que pasar a un lado de la Llorona. Así que con mucha cautela ponía la llave para darle marcha y así encendía el coche nuevamente para tratar de dar reversa y alejarse de ahí. Cuando veía en la ventana la silueta de aquella señora, solo asomaba el rostro, un rostro pálido, un rostro terrible, y le preguntaba que si no había visto a sus hijos. Así que Cristóbal solo daba reversa rápidamente con el corazón a 1000 por hora. Al sentirse que ya se había retirado de ese sitio, solo manejó directamente hasta su casa. Al arribo de su casa solo se la pasó rezando. Cristóbal faltó 2 días a trabajar, puesto que había quedado aterrado, y todo el día siguiente se sintió bastante mareado y fatigado por el susto que se había llevado, por el susto que le había tocado vivir. Al par de días retomó sus actividades. Sin embargo, nunca olvida ese terrorífico suceso que le tocó vivir. Gracias por continuar en Leyendas de Aquí y Allá. Quédate para este próximo relato, el cual se titula La mujer fantasma. Mateo era un joven quien recién de salir de la universidad y buscar trabajo en lo que había estudiado no recibía buenas ofertas laborales. Entonces, al pasar las semanas y no poder ejercer en su carrera, aquel joven tomaba el trabajo de conductor de Uber, y era un trabajo donde no le iba nada mal, pues podía mantener a su familia, y lo que más le gustaba es que no dependería de ningún patrón. Ya llevaría algunos cuantos meses trabajando. Primero comenzó trabajando en el día, sin embargo vio lo caótico que era, así que a los meses comenzó en el turno nocturno. Dicho turno que se le hizo más favorable para trabajar, pues era más tranquilo sin duda alguna. Una noche recibió una alerta de viaje y cuando llegó a la casa de los pasajeros solo salía una pareja de edad avanzada, y al ver el destino veía que ese destino era el Instituto Médico de Ciencias Forenses. En efecto, ese destino era la morgue. Aquella pareja de pasajeros se encontraba llorando y mencionaban tristes entre ellos mismos que cómo le había podido haber pasado ese terrible accidente a su querido hijo. Aquel par de personas lloraban lo que parecía una tragedia. Así que Mateo, claro está, no quiso ser imprudente, puesto que era más que claro que algo sucedía.
Así que solo seguía manejando, ya entrada la noche, solo sintiendo un tanto de lástima por aquellos pobres señores que, aparentemente, habían tenido una desgracia dentro de la familia. Solo llegaban a las puertas de aquella morgue y los señores le agradecían e ingresaban a aquella institución forense, cuando de repente salía una mujer que le indicaba que si él era un conductor de Uber y que si le podía llevar a unos destinos. Y Mateo, sintiendo que eso le podría beneficiar, puesto que no tendría que repartir las ganancias con la aplicación, accedía a tomar ese viaje. Incluso aunque no se haya tramitado mediante la aplicación de Uber, pues aquella mujer parecía indefensa y no parecía que le fuera a generar ningún problema o malestar a Mateo. Así que solo accedía. Aquella mujer iba en la parte trasera de aquel vehículo. Parecía que sollozaba, con un tipo de lamento tenue, pero a su vez también iba escribiendo lo que parecía una carta. Cuando le indicaba al conductor su primer destino y descendía esa joven y dejaba una carta bajo de la puerta de una casa, Mateo no quería preguntar de qué se trataba, puesto que sabía que esa mujer había salido de la morgue y que tal vez estaba dando la noticia de algo fúnebre a ciertas personas, y se le hacía bastante imprudente preguntar. La joven mujer hizo lo mismo. En 3 destinos escribía una carta mientras lloraba tenuemente, y así dejaba esa carta bajo diferentes puertas de diferentes casas. Y aquella joven mujer le indicaba el último destino, y Mateo, quien ya estaba muy cansado, solo iba manejando al último destino que le indicaba esa mujer. Le veía por el retrovisor y al mirarle parecía que aquella mujer se encontraba sangrando un tanto de la cabeza, y Mateo solo dejaba de ver a esa mujer por el retrovisor, pues se sintió incómodo al verle sangrando, o tal vez ella podría tomarlo a mal. Cuando llegaba al último punto, y solo era un lugar que estaba acordonado por los servicios periciales, donde aparentemente había sucedido algún trágico evento, algún trágico suceso. Aparentemente se trataba de un accidente que había ocurrido. Aquel hombre, al indicarle a la joven que ese era el último destino, veía que ya no había nadie detrás de su asiento. Ya no estaba esa joven mujer. Simplemente, esa joven había desaparecido totalmente. Sin embargo, en el asiento trasero había una carta, y esa carta escrita decía: gracias por llevarme. Sufrí un terrible accidente justo en este lugar, y mi cuerpo se encuentra en la morgue. Salí muy enojada de mi casa, diciéndole a mi familia, a mi novio y a mi mejor amiga que los odiaba y que me mataría, sin que fuera real lo que haría. Solo lo dije por el enojo que sentía, por unos errores que cometí en vida, y ellos quisieron ayudarme. Así que solo salí, pero sin sentir eso que dije, y sufrí un accidente, y por eso antes de abandonar este plano necesitaba pedirles perdón. También te pido perdón a ti por tu trabajo. Te dejo este presente con el que morí, y fue una herencia de mi abuela. Valora la vida, no digas cosas que no sientes realmente, puesto que no sabes cuándo será tu último minuto, puesto que puede llegar a ser muy tarde para pedirle perdón en vida a las personas que heriste. Así que Mateo solo veía en esa carta que había un prendedor para el cabello que parecía de plata, con un poco
un poco de sangre seca. Así que muy pasmado por eso que le había tocado vivir, solo se regresaba a su casa. Al ver ese prendedor parecía de plata y fue al día siguiente a evaluarlo. Le ofrecían un buen dinero por ese prendedor ya que era antiguo. Sin embargo, no quiso venderlo, pues no quería que simplemente la memoria de esa joven se perdiera en una casa de empeño. Así que optó por conservarlo y lo llevaba en ese vehículo como algún tipo de amuleto o recuerdo hacia aquella joven. Posteriormente a ese suceso ya habrían pasado algunos meses y Mateo recibía una alerta de un servicio. Y Mateo, al ir ingresando, veía que era un barrio que parecía un tanto inseguro, un tanto peligroso. Al llegar, veía a un hombre, el cual aparentemente era quien esperaba ese servicio. Cuando ya casi a punto de detener su vehículo, veía a esa joven mujer que le había dejado aquel prendedor de plata detrás de ese hombre y le decía con la cabeza que no. La movía de un lado para otro aquella mujer y veía que esa joven estiraba el brazo como señal de que siguiera el paso. Así que Mateo le hacía caso a aquella mujer fantasma que parecía que le estaba alertando de un peligro. Así que solo siguió cuando al pasar a aquel hombre siguiendo su instinto, solo escuchaba unos disparos que aparentemente se dirigían a su vehículo. Afortunadamente sin que le impactara ninguno. A partir de ese momento, Mateo siempre viajaba con aquel prendedor que tal vez le había salvado la vida. Espero y hayas disfrutado este relato. Antes de despedir este video, quiero dejar aterradores saludos. Comienzo con un aterrador pero afectuoso saludo para mi amiga Fernanda Mandate. Un gran abrazo hasta Los Ángeles, California. Saludos, amiga. También un tétrico y un gran saludo para Olga Ramírez. Muchas gracias, Olga, por pertenecer a Leyendas de Aquí y Allá, y te mando un afectuoso saludo. También para mi gran amiga, quien siempre nos acompaña, Guillermina Gil. Siempre un gran gusto saludarte y saber de ti, amiga. También dejo un gran saludo para Brian Montufar Galarza y para toda su familia, conocidos. Saludos, Brian, y gracias por ser parte de Leyendas de Aquí y Allá. Sin duda alguna, no podrían faltar los saludos para mi gran amigo José Raúl Noriega, quien nos sintoniza desde Manhattan, New York, y siempre nos honra con su presencia. Muchas gracias. También dejo un afectuoso saludo para mi amiga Olivia Arredondo, quien nos escucha desde San Diego, Texas. Te mando un gran saludo, amiga, y mil gracias por seguirnos. Finalizando los saludos, desde luego que también un gran saludo para mi amiga Brigitte Tamaroni, a quien le mando un fuerte abrazo y mil gracias por pertenecer a Leyendas de Aquí y Allá. Estos fueron los relatos que el día de hoy he traído para ti. Mi nombre es Jesús G. y a mí solo me resta desearte una mórbida noche.